ya tienen 1.5 calculado. Calcular los ejes equivalentes y calcular el periodo de diseño del pavimento. Ya, eso es lo que nosotros vamos a hacer ahorita, ¿vale? ¿Esto desde dónde viene? Entonces, viene a partir de un conteo vehicular, ¿sí? Ustedes salen a la calle, donde van a proyectar sus nuevas vías, y lo que van a hacer es contar los vehículos que pasen. Y aparte de contarlos, los tienen que clasificar, ¿sí? Tienen que clasificarlos en los camiones que vimos en la primera clase. Si no recuerdan esos camiones, volvemos por aquí al WhatsApp, ya lo tengo. Ahora les comparto nuevamente la foto. Entonces tenemos que clasificar según la carga, si son ejes tándem, si son ejes trident, si son camiones C1, si son vehículos normales, ¿sí? Si no los clasifican, pues no vamos a saber cuántos carros son los que de verdad van a pasar. No todos los carros hacen daño, ¿sí? Los carritos pequeños hacen daño al desgaste, o sea, les desgasta la superficie, la dejan muy lisa o se levantan las piedritas o algo así, pero los camiones pesados sí son los que les van a hacer los baches o les van a hacer las fracturas si el suelo está bien. O sea, si ustedes diseñaron y el suelo, calcularon bien su CDR, pero no sé, calcularon mal en tránsito y en su vía ustedes dicen que van a pasar solo carritos y finalmente terminan pasando mixers, volquetas, pues obviamente se les va a dañar y el diseño no va a estar igual, ¿sí? Entonces, lo que se hace es un conteo vehicular, un aforo vehicular, ¿sí? El aforo vehicular, ¿de qué va a depender? Ahí en su WhatsApp les envié, es una foto de los carros más o menos que van a hacer daño, ¿sí? Esos carros con ese propósito del daño que es evaluar. ¿Quién es Felipe Araújo? ¿Quién es Capé? Te puedo venir apenas. Ese man está atrasado. Bueno, cuando la estén viendo, ahí yo creo que ya les llegó, la pueden ver. Entonces, vamos a tener los camiones, ¿sí? Las turbo, que serían los camiones tipo C1, ¿sí? Tenemos el camión sencillo, que también es un C1, solo que va a pesar más, tiene un peso distinto. Vean que pasa de las 4 toneladas a las 8 toneladas, según esa foto que les envío. Y luego empiezan los camiones C2, los tándem y los trident, ¿sí? Ese es el, aquí ya me está cargando, ese es la nomenclatura que tenemos que empezar a utilizar, ¿sí? Esto lo vimos en la primera clase, de pronto muy rápido y eso. Entonces estos serían camiones C1, ¿sí? Estos dos, este sería el C1, este sería el C1P, este sería el C2, este sería el tándem y este sería el trident, ¿sí? Y por fuera están los vehículos normales, ¿ya? Entonces los tándem se dividen en C3 y C4, ¿sí? Y van a depender de que tengan dos rueditas, es el tándem. El trident también hay C3, C4, C5 y van a depender de las dos rueditas. El camión más pesado de Colombia se llama un camión tipo C5 de 45 toneladas, ¿sí? No lo van a tener muy común, no es muy común que pase. Eso ya sería bajo solicitud de los requisitos de sus vías. Si en sus vías ustedes tienen que preguntar ahí cuál va a ser el camión más pesado, ellos ya tienen que saber, digamos, pues si nosotros vamos a trabajar una vía para un puerto, digamos, para un puerto de carga, pues ya sabemos que el camión es muy pesado, ¿sí? Entonces, pero el hecho es de que indaguen en eso, ¿no? Según esta tabla, cuáles son los camiones que vamos a contar. Ahora, Colombia, ¿qué más dice? En Invías, ¿qué te dice? Que una vez ustedes cuenten, ¿sí? Hacen su aforo, el aforo lo tienen que hacer todo el día, ¿sí? Yo quiero ponerlos a hacer un aforo, pero pues hay muchos riesgos que los pisen y lo roban. Entonces, sí, entonces mejor el aforo quietos, pero los aforos se hacen a partir de las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, continuos, ¿sí? En el lugar donde van a proyectar su vía. Y si la vía no hay vía, entonces cogen la proyección de las vías de al lado, ¿sí? Y aquí se hace un conteo, un estudio de tránsito. Imagínense, el estudio de tránsito no es solo contar una vía, es la influencia también de que una vía nueva, ¿qué hace con las otras vías? ¿Sí? Eso tiene que ir en un POT, eso tiene que ir, o sea, un buen estudio de tránsito, eso lo van a ver en su material
materia de tránsito y transporte, creo que es el próximo semestre que lo ven, ya van a ver mucho más a detalle esto. Pero aquí en pavimentos lo necesitamos, porque este va a ser el input, porque va a ser la carga que le vamos a meter a nuestro suelo, ¿sí? Entonces, ya que más o menos saben algo de CBR, si un CBR que nos dio, por ejemplo, de que nos dio 0,9, entonces, ¿será que el CBR de 0,9 me aguanta 35 toneladas o se entierra? ¿Sí? De pronto ustedes no lo ven ahorita, ya con la experiencia ustedes se van a dar cuenta que un CBR de 3% les aguanta una volqueta a pasar una volqueta, un CBR de 2% se entierra, un CBR de un 1% se entierran caminando, ¿sí? Así es finalmente el contexto de esto. Entonces, evidentemente, pues un camión de 35 toneladas con un CBR de 0,9, hay unas condiciones especiales de mejoramiento que hay que hacer al suelo para que el camión pase y que la vía no resista, ¿sí? Entonces, una vez dicho esto, con esta referencia aquí nos va a contar los carros. En el examen yo les pongo algo muy sencillo, ¿sí? Yo no les pongo pues nada de estos tándem ni esto porque pues se puede complicar un poco, eso ya entra para el segundo corte. Pero entonces en Colombia hay un tema que se llaman ejes equivalentes, ¿sí? Equivalentes, y este dato sí lo vamos a necesitar ahorita. ¿El eje equivalente qué es? Colombia tiene una serie de camiones, una serie de carros, ¿sí? Pero nosotros a diseño, para el diseño, necesitamos convertir esos carros en el camión tipo de Colombia, ¿sí? O sea, como de todos, hacer una mezcla y sale un camión específico, que se llama el camión equivalente. El camión equivalente pesa 8.2 toneladas, ¿sí? Entonces el eje equivalente es eso, es transformar su tráfico contado y proyectado y transformarlo a un eje equivalente. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? El eje equivalente, este eje equivalente, ¿sí? El eje equivalente va a ser igual a ¿qué? A el TPD, ¿sí? El TPD, que sería el tránsito promedio diario, ¿ya? Que ustedes también lo vamos a calcular ahorita, no se preocupen, el tránsito promedio diario multiplicado por el factor daño, ¿sí? Un factor daño que sería el daño que ocasionan distintos vehículos y multiplicado por el factor carril. Por ahora solo copiamos estas ecuaciones, esta ecuación, porque esto se hace al final, ¿sí? Pero le vamos a dar más contexto. Entonces, tenemos este tráfico que todavía no tiene ni idea de cómo hacerlo, es muy sencillo sacarlo. Estos datos, que sería el factor daño, va a depender del camión. Entonces, un camión más pesado va a tener un factor daño más alto y un camión más pequeño va a tener un factor daño más pequeño, sí, inferior. Por ejemplo, el factor daño de un vehículo es de 0.2, ¿sí? 0.2. Y hay un montón de tesis para evaluar esto. A mí me parecería muy chévere porque en esa parte sí es muy escasa la información, es si estos factores daño normativos son reales. A mí me parece que no. Por ejemplo, no hay información acerca de cuál es el factor daño de una mixer, de cuál es el factor daño de las volqueticas chiquitas, no de las tractomulas, porque las volquetas doble troque más o menos es un tándem. Pero las volqueticas chiquitas, ¿sí? ¿Qué pasa con las volqueticas chiquitas? Son un vehículo que no es normativo. Aparte que son de modelos casi del 60, 70, ¿no? O sea, en ese tiempo no había norma. Y aparte de eso, que esas volqueticas chiquitas les aumentan el volco para que les quepa más material. Entonces es un vehículo que no está normalizado. Las chivas no están normalizadas y las chivas las cargan y les meten, ¿sí? Entonces como que de pronto esas cositas hacen falta meterlos en los diseños, ¿sí? El factor daño de una mixer, la mixer es muy pesada, son 8 metros cúbicos de concreto que tienen, sí o sí tienen más de 20 toneladas de concreto. Entonces ahí va el tema de pronto como de investigación, pues yo lo he visto. Entonces lo tenemos aquí, ejes equivalentes. ¿Qué vamos a calcular? El factor carril. Entonces, el factor carril depende de la vía que vayan a diseñar. Buena pregunta. Entonces, el factor carril, ¿qué quiere decir? Que
tenés una sola calzada, una sola vía. Entonces, si tu vehículo pasa por aquí, todos los vehículos van a pasar por aquí. ¿Sí? Eso quiere decir que vas a utilizar el 100% de tu vía. Cuando pasa eso, el factor carril es 1. ¿Sí? Ahora, si tienes doble calzada, el vehículo puede irse por aquí o irse por acá. Tiene las dos opciones. ¿Sí? Entonces, el factor carril sería 0.5, la mitad, porque vas a utilizar, el usuario va a utilizar o esta vía para ir. ¿Sí? Entonces empieza a afectar el factor carril, es como la disposición vial que tienes. Por ejemplo, ya una vía en Estados Unidos que tiene 4 carriles, no tienes ni idea por dónde se va a ir el carro, tienes 4 opciones. Entonces el factor carril, por ejemplo, aquí en Estados Unidos está aproximadamente del 0.2. ¿Sí? Este valor, como se disminuye, hace que tus ejes equivalentes también se disminuyan. Entonces, no vas a diseñar una capa gruesísima para todas, porque ya tienes un factor carril. ¿Sí? Vas a optimizar pavimentos dependiendo de la cantidad de vías que vayas a hacer. Ya es como un análisis también. Esta parte de aquí, yo he visto algunas tesis en donde se vuelve algo como psicológico, ¿no? Digamos, en psicología de si quieres ir rápido, pues vas a coger el carril rápido. Pero entonces, ¿qué factor carril, cuál carril se utiliza más? Ya normalmente los que van lento, este carril sería casi este carril debería diseñarse con un factor carril de 0.5, porque eso necesita la carga pesada, pues va a un lado. ¿Sí? Sino que aquí en Colombia, pues no, la verdad, van por un lado o por otro. O sea, aquí en Colombia y en Latinoamérica no respetan eso. Los carros lentos deberían ir a la derecha y entre más rápido a la izquierda. ¿Sí? Eso pasa en otros países. Entonces, ese se vuelve un tema como de, ¿cómo se llama? Nube de puntos, una vaina de Big Data donde reúne esta información que es muy complicado. Pero datos neuronales, se llama esto, análisis de datos neuronales. Por ahí se pueden ir en algo de tránsito y transporte. Pues. Entonces, vamos al examen. Este es el examen. ¿Ya? Vean de bebé que es. Les pongo solamente un aforo de un solo día. No los pongo a analizar toda la semana ni todo el mes. ¿Sí? El mejor aforo que ustedes puedan tener es el de un peaje. ¿Por qué? Porque en un peaje, aparte de cobrarles, les cobran por categoría. Entonces, el aforo perfecto es el de un peaje. El peaje sabe cuántos carros pasan y qué carros pasan. ¿Sí? Porque están aparte tasados. Pero entonces ustedes allá encima de un puente, en una esquinita contando carros, van a tener errores. ¿Sí? Van a tener muchos errores. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese? ¿Qué vamos a hacer con esos carros? Entonces, a ver, ahora vamos por aquí los exámenes. No es internet, es perverso aquí en la universidad. Tengo un estado, no es así, yo creo que sale más barato. Sí. Oiga, sí, no tengo datos. ¿Qué? El TPD con el TPD. Algo del transporte. Ah, lo que pasa. No, no te está enfocando. Lo de los carros, los pesos. Sí, yo creo que sí, en la primera clase. No, pero no dice que ni lo explicará ahorita. Para sacar ese de la fórmula. Hacia ahorita. Va a posar. Con las nubes de aquí en la pata. Sí, sí. Ahora no te gusta que te El pavimento rígido, bueno, no para un pavimento rígido, pero ya tiene tiempo, esto fue como hace unos años. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Pues para no joder más este man, ¿no? Porque nadie le iba a poner atención ahí, aparte que está ahí solito, ¿no? En la taca, ¿verdad? Muy breve, esto es por allá en, sí, ahí, llegando al peaje, ya cuando uno entra a Cali, a un peaje de Villarrica, eso. Y Villarrica es súper peligroso, esa vaina es un atracadero durísimo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Este man se puso ahí y atravesó una cuerdita en el peaje.
Y entonces todos los carros paraban y el man ya tenía una que tenía seguridad, pues en otros carros tenía menos inseguridad, más seguro, pero pudo contar fácil los carros. Yo no le iba a gastar otro más ahí que le esté contando, no, él tiene que defenderse, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo ahí es, en esta tablita están impresos, eso es la figura del camión, ¿sí? Está impresa la figura del camión. Y ahí entonces lo que él tenía que hacer era pararse ahí por 2 semanas, de 4 de la mañana a 9 de la noche, y contar tanto personas, motos, vehículos y camiones que iban a pasar, ¿sí? Personas y motos, ¿para qué? Más que todo como para hacer, como para entender a ver cómo es la dinámica de la población, ¿sí? Pero las motos no ocasionan un daño al pavimento, ¿sí? Entonces, entonces esto era lo que hacía. Por ahí está la cuentita, a ver cómo está. Sí, vean cómo se puso. Sí, atrasado un viejo para que sea mucho más fácil así el video. Manda con el ring. Digamos por ejemplo, ¿qué factor daño le damos? ¿Sí? Eso tampoco está normalizado en ninguna parte del código. El tren cañero, también. Los trenes cañeros en Cali, eso no está normalizado, ese tiene mucha carga el tren cañero, ¿sí? Entonces, este man pues hace su levantamiento de datos, digamos, vean el formatico, vamos a ver el formato como lo entrega para que ya lo entrega pues, mucho más organizado. ¿Para qué? Para poder hacer las proyecciones, que es lo que nos importa. Entonces, vean, ahí está, ¿sí? Esta es la lista, entonces están los camiones que les puse, ¿sí? Para que sea fácil, porque pues, pensemos también en esto. La gente que contratan allá, pues es alguien que si acaso llega a terminar el bachillerato, ¿no? O sea, no voy a contratar a un ingeniero para ir a comprar carros, que sería perder la plata. Entonces, identificamos ya con la experiencia que por más que le expliques, Diego, cuente los camiones, llegar a contar a todos como los mismos carros, ¿sí? Entonces me quedó mal muchos estudios al inicio porque era viejo, pero un camión, sí, pero yo qué voy a saber cuántas ruedas tiene. Pues para eso te estoy pagando, ¿sí? O sea, entonces bueno, ahí nos peleamos muchísimo con mucha gente y gente que no vive, pero pues ese nivel de entendimiento y también mal mía por no expresarme bien con gente, tengo que expresarlo de manera sencilla, ¿sí? Esta fue la manera más breve que nosotros vimos. O sea, yo creo que ahí no hay pérdida, ¿no? Si ya el man es vago, pues obviamente pasa un camión, nada más que no como carro. Puede pasar, ¿sí? Ahí no le responden todavía. En un peaje, si no pasa esto, en un peaje pasa igual. Entonces, ven, esto de aquí, él iba haciendo cuadritos. Entonces, cuadrito, 1, 2, 3, 4, listo. 4 carros pasaron. Entonces, este fue el conteo que hizo y ya se acaba de total. ¿Vale? Eso lo hacen todas las 2 semanas. La norma dice que lo hagas mínimo por 2 semanas todos los días, ¿sí? Y que no lo hagas en datos atípicos. O sea, no lo hagas en fechas donde sea en la fiesta del municipio, pues, porque van a pasar más de los carros normales, ¿sí? Tiene que ser fechas que no sean diciembres, que no sean un 1 de diciembre, un 1 de enero, por ejemplo. ¿Quién pasa por las vías? Nadie, ¿sí? Entonces les van a dar datos que no les van a servir para el diseño. Deberían ser datos que nos den una funcionalidad. Entonces, estos de aquí ya serían los totales que yo les saco, ¿sí? Esto de aquí ya les pongo los totales. Entonces, ¿cuáles son los que vamos a tratar aquí? Solamente serían automóviles, buses y camiones. Estos serían bus, que sería un C1, como la turbo, una MPR, y este sería el camión de 9 toneladas C1. Eso es lo que tengo ahí. Esta es la cantidad de carros que pasaron en ese día, ¿sí? En un día, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche en este caso. Entonces, con ese dato nosotros vamos a sacar un factor que se llama el tránsito diario, el TD, ¿sí? El tránsito diario. Vamos a empezar entonces a hacerlo por acá en otra tablita que tengo. Entonces, número de autos, este sería el C1. Listo. Entonces, autos, vamos a contarlos. Por ahora no se preocupen acá por lo que dice, solamente vamos a contar. Entonces tenemos 97,
tenía por aquí. Sí, entonces ven aquí la ecuación 97, 100, 65, 77, ¿qué es lo que estoy haciendo? 97, 100, 65, estoy sumando los carros que pasaron ese día. ¿Sí? Ese día pasaron 1220 carros por ese tramito de esa vía. Exacto. ¿Sí? Estos son los datos que los saqué de otro diseño que tuve por ahí. Listo, de buses pasaron 201. Entonces, en su examen cuenten bien, hagan muy bien este conteo, esta sumatoria. ¿Ya? Camiones, llegaron y pasaron 68 camiones. ¿Sí? Aquí están, vean, 8, 5, 4, 5, 8, 5, 4, 5, 7, 10. ¿Listo? Solamente digo, estamos sumando. Ese valor es el tránsito diario. El tránsito diario. ¿Vale? ¿Qué es lo que a nosotros nos importa como diseño? Saber a cuántos años vamos a hacer nuestro diseño. ¿Sí? Entonces, nuestro diseño tiene dos categorías. Primera categoría, pavimentos flexibles, a 10 años el periodo de diseño. Y pavimentos rígidos, a 20 años el periodo de diseño. Entonces, no es lo mismo el tráfico que pasa ese día al tráfico que va a pasar en 20 años. Si se supone que estamos haciendo más vías, ¿es para qué? Para que la gente las use más, ¿sí? Seguramente van a pasar más carros, entonces tenemos que hacer unas proyecciones de esos vehículos. Hay diferentes proyecciones, pueden usar las proyecciones que vieron en probabilidad. ¿Con qué hacían? Proyecciones exponenciales, proyecciones lineales, proyecciones Taylor-Student, proyecciones logarítmicas, ¿sí? Hay varias. Entonces, la norma, digamos, como que no te dice, utilice, digamos que a nivel de tránsito, ustedes hasta pueden encontrar una ecuación que les dé la proyección del crecimiento poblacional, ¿sí? Entonces, también hay mucha investigación y mucho campo en eso. En este caso vamos a utilizar esta ecuación, la cual entonces, en este caso vamos a utilizar esta que se llama el tránsito promedio diario, ¿sí? El tránsito promedio diario va a ser igual a ¿qué? Al tránsito diario, ¿sí? El que encontraron ese día, o sea, el que se hizo la suma de ese día, multiplicado por 1, no, esta es la exponencial, multiplicado por 1 más n, y esto elevado a la años. Entonces esta parte de aquí sería años, y esta parte de aquí sería porcentaje de crecimiento. ¿Sí? Años y el porcentaje de crecimiento. Y el PD sería los vehículos contados. ¿Sí? Vehículo contado. Contado en el apuro. Es muy sencilla esa ecuación. Esta es la ecuación más básica que van a encontrar ustedes en el manual de guías. Pero el manual de guías les va a decir, así como en la NCR, les va a decir: usted es responsable del estudio de tránsito. Utilice su propia ecuación. Yo le garantizo con esta. ¿Sí? Pero entonces ahí va la vuelta. Estas ecuaciones son americanas, estas ecuaciones no forman parte, acá como son en Colombia. Si hay trancón, si ustedes están en trancón, ¿qué hacen? Si tengo una Raptor, pues me meto por la vía destapada, ¿sí? Y me atravieso. Esas actuaciones son latinas, ¿sí? Entonces esas ecuaciones como que no van. Esto tiene mucho análisis. Cuando ustedes estén viendo tránsito y transporte, eso no es tan técnico, eso es más para economistas, ¿sí? Un buen economista, un ingeniero de tránsito, que sea economista, se la sabe, está clarísimo en estos temas, ¿sí? Ahora, el crecimiento, ¿de qué va a depender el crecimiento? Pues va a depender también de cuánta plata hay en el país, ¿no? O sea, si ustedes ven la producción, los carros, este último año se aumentaron 2 millones de carros en Colombia. Entonces también eso va a depender, si nos volvemos Venezuela, ¿qué pasa con los vehículos? Pues van a haber menos vehículos, ¿no? ¿Sí o qué? Es razonable, el crecimiento económico depende del crecimiento del país. Entonces, este crecimiento es el crecimiento que se espera tener de vehículos, ¿sí? Es el crecimiento que se espera tener de vehículos. ¿De dónde lo sacan este crecimiento? Este crecimiento o se lo inventan o se ponen a estudiar el DANE, los valores del DANE, que es los valores anuales, y les dice cuál fue el crecimiento poblacional según el DANE.
¿sí? El DANE, por ejemplo, para este año, ¿qué pasó? Fue un crecimiento poblacional del 2.1%. ¿Ya? Pero el próximo año, no sé, ¿qué pasa con sus generaciones? Ustedes no quieren tener hijos, ¿sí? La tasa de crecimiento de natalidad está bajando altísimo. Entonces, ¿qué va a pasar con esa población más adelante? Pues seguramente el porcentaje de crecimiento va a ser inferior, ¿ya? Ahora, ¿qué también está pasando en Colombia? La adquisición económica. Antes era muy fácil hacer 1 millón, ahora intenten hacer 1 millón, es mucho más difícil. Y los carros, ¿qué está pasando con los vehículos? Antes un Picanto costaba 25 palos, ahora cuesta 80, ¿sí? Entonces, esas condiciones económicas hacen que este crecimiento también sea muy difícil de evaluar. Pero ustedes tienen que tomar un valor. Yo les recomiendo irse con el del DANE. El del DANE en este caso 2.1. Vámonos con el DANE del 2.1, ¿sí? Entonces ya tenemos la condición del tránsito, este sería el TD, el tránsito diario de carros, de buses y de camiones, ¿sí? Y por acá tenemos el crecimiento, 2.1. Ahora, el periodo de años. ¿Cuántos años? 10 años para el flexible, 20 años para el rígido. O sea, ya tenemos todos los datos, ¿sí? Tendríamos todos los datos para esa ecuación. Puedes escoger y estirar, no es más. Entonces, vamos para los de los vehículos. Aquí yo tengo esta hojita también, son sin formato, ¿no? Esta hojita la tengo. Entonces, periodo de diseño, de 0 a 20 años. ¿Sí? De 0 a 20 años. Y inicio desde el 0, que sería el 0, sería el día de hoy. ¿Sí? Y 20 años, pues el día del periodo de diseño. Aunque aquí deben de también tener consideración de esto. Este año 0 es hoy, ¿sí? Pero el año 20 será el periodo de nuestros 20 años de nuestro proyecto. Yo como sé que el día de hoy, si yo digo que desde hoy voy a proyectar, eso quiere decir que desde hoy van a pasar vehículos sobre el pavimento nuevo que estoy diseñando, ¿sí? Entonces aquí hay algo interesante, que en eso he fallado harto en los informes que he hecho, porque yo llego y diseño 20 años y ya, y entrego, pero ¿y cuándo se hace la vía? ¿Cuánto se demoran en hacer la vía? Hay vías que se demoran 6 meses, pero hay otras que llevan 10 años. Por ejemplo, Mocoa lleva 15 años y no se ha terminado. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa proyección de datos? Está errónea, sí, va a estar errónea. Entonces yo aquí les pondría a hoy, listo, pero el primer año sería ya con la obra finalizada la obra, ¿sí? O sea que de aquí a acá no se sabe cuánto tiempo hay, porque ustedes están en fase de diseño, ¿sí? En fase de diseño. Es más, la fase de diseño puede durar hasta 1 año, hasta que lleguen las vigencias futuras, vigencias de limpias, no sé qué, ¿sí? Entonces, ahí es la vaina. Nosotros no tenemos ni idea de eso, pero no nos hacen responsables de no saber eso, ¿sí? Ustedes les piden un diseño de 20 años, listo, ahí están 20 años. Ustedes verán si la construyó, y si la construyó en 50 años, pues ese estudio no les va a servir, tienen que volverlo a hacer. Entonces vuelven a cobrar, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejar los 20 años, pero ojo aquí, la fecha es cuando ya la obra esté finalizada, desde ahí inician los 20 años. Entonces, primera ecuación, háganla conmigo porque si no luego estos datos a ustedes no les va a dar, ¿sí? Entonces, tenemos 1220 vehículos, ¿sí? 1220 vehículos. Entonces, según la ecuación multiplicada, entonces tenemos 1220 vehículos por 1 más 0.21, que sería la tasa de crecimiento del DANE, y esto elevado al número de años. Entonces, número de años, primer año, 1 año, ¿sí? O sea, elevado a la 1. Y así hacemos la tabla, cambiando el elevado hasta el siguiente año, que sería desde el 2, 3 hasta completar el 10, ¿ya? Entonces, si analizamos ahí el dato, tenemos que a hoy pasan 1200, pero el próximo año van a pasar 1245 carros, según esa proyección. Y así lo van a hacer año a año. Y este dato se vuelve
no se vuelve acumulativo. Ven que yo tengo bloqueado siempre el TPB, ¿sí? O sea, yo no lo sobrecalculo sobre el cálculo ya hecho, sino que siempre lo dejo fijo, ¿sí? Entonces, en 2 años van a pasar 71 vehículos más. En 20 años, pues se supone que las vías son para crecer Colombia, pues van a pasar 400 carros más. Ese mismo día, ¿sí? Ojo aquí, este es el día de, o sea, este es un solo día, ¿sí? En un solo día pasaron estos, ¿ya? ¿Qué es lo que nos pide luego la norma? La norma nos dice que calculemos el tráfico anual. Entonces tenemos por acá el TPD, que es el tránsito promedio diario. Entonces el tráfico anual, el TA, va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de los 10 años o de los 20 años, ¿sí? Del tráfico promedio diario multiplicado por la cantidad de días del año, o sea, por 365. Tiene sentido, ¿no? Tengo el tráfico de un día, lo multiplico por 365 y lo sumo. ¿Qué voy a tener? Todos los carros que se supone que pasarían todos los días por 10 años o por 20 años, ¿sí? Entonces, estas son las dos ecuaciones antes de pasar a los equivalentes que necesitamos resolver, ¿sí? Con esto nosotros encontramos nuestro diagrama de cargas para el proyecto. Entonces, aquí lo tengo, ¿sí? Este sería el TPDA, bueno, el TPD, se llama, este sería el TPD. Ese es el TPD. Yo sé que esto es mamón, pero ya casi 15 minutos y terminamos. Como que ya me vio. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Mucha duda? ¿Atrás? ¿No? ¿Breve? Entonces, primer dato sería a los 10 años, ¿sí? Pavimento asfáltico a 10 años. ¿Cuál es el tráfico anual a 10 años? El tráfico anual, entonces, sumatorias del TPD por 365 días. Entonces, hagan ustedes este ejercicio en su casa, o no sé cómo hacerlo aquí, pues para que rinda. Este dato me da 5.446.000. Aquí está. La sumatoria de los vehículos en 10 años, 5.446.420. Si no les da, por eso yo quiero que aquí en la clase lo hagamos, porque es que no les da, que el profe, que es que esta vaina no da, y al final es porque algún dato mal lo están metiendo, ¿sí? Inténtense hacer esta tablita nomás hasta los 10 años, un ratico, ¿sí? Háganlo entonces. Entonces indica desde el inicio 1220, que sería la de 0.0. No, esta es de autos, esta creo que es de bus, esta última es más. pues que multiplicó. Espérate. 1220, ¿no? Sí. 1200 por 1 más el porcentaje de crecimiento del año 0.21 y 0.21. Un año. Elevado a la 1, a 10 años. Eso nos da un valor de 1245.80. Vamos en la Punto tabla. 62. Sí, casi. Por décimas nomás. Entonces está dando. A ver, punto 60 y... Sí, pero es más, a ver por qué será. No sé por qué, pero. Las 5. 1220 más cuántos es. Ah, sí, este sitio exacto. A ver, vení, 1353, voy a ver allá. Es en cada 5, ¿no? Ah, sí, sí, exacto. A ver, ¿se multiplica, Víctor? Ah, no. Espérate que estoy grabando. ¿Ese es de qué? ¿De 1? De 10 años. 1500, ¿de 10? De 10 años. 14.900. 580. ¿Y ahí cuánto da? 81. No, casi.
Listo, ya. Espérate. La sumatoria, ¿no? Desde x igual a 0 hasta x igual a 10 de la fórmula, que es 1220 por, abres paréntesis, 1, que es un valor fijo, más el porcentaje de crecimiento, ¿no? Que es el punto. Todo esto elevado a la x. Cerramos paréntesis y le damos, ¿no? ¿Cuánto da? Y ese valor es la sumatoria. Y dice que el TA es este multiplicado por 365. Entonces multiplicamos por 365, que da 5.446.000, que es el valor que está pidiendo él. Ya. Es todo. Que mi bella durmiente. Uy, marica, ¿cómo dormiste?